Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la mediación. La mediación es uno de los métodos autocompositivos. Es un método que nosotros lo conocemos como una solución alterna, pero es el método de solución alterna más débil de todos los métodos de solución alterna. ¿Por qué nosotros le llamamos muy específicamente en América Latina métodos de solución alterna? Porque según las legislaciones que nosotros tenemos acerca de todo lo que tiene que ver con el arbitraje es el método de solución alterna más fuerte, pero tienen que haber otros métodos. Y entonces, según nuestras legislaciones en América Latina, España, Portugal y ciertos países africanos, el método de solución alterna más débil es la mediación, ¿sí? Eso es a nivel de nuestra legislación interna. A nivel de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ellos adoptan la misma posición que adopta la gran mayoría de los países integrantes, que es que el método de solución alterna más débil es la mediación. Sucede algo bien interesante. La mediación existe como un método de solución alterna, pero a nivel del derecho interestatal, a nivel ya de la ONU, no de la OEA, sino que de la ONU y a nivel de la Unión Europea, usualmente cuando hablamos de la mediación, decimos que es un método, pero no decimos que es el más débil. O sea que ahí como existe ese estira y encoge. ¿Por qué? Porque justamente en las Naciones Unidas y justamente en la Unión Europea, ellos dicen que calificarlo como débil haría que los resultados de esa mediación no tuvieran una fuerza coercitiva, por decirlo de alguna manera, una fuerza pudiente, una fuerza, o sea, extraordinaria. Entonces, ¿qué es exactamente la mediación? La mediación es un proceso, así es como lo definen todos los libros que ustedes pueden coger o leer, lo definen como un proceso. Usualmente lo definen como que es algo interactivo, que lo que significa es que las partes están realmente dialogando, poniendo de su parte, presentando documentos, presentando algún tipo de historia, de testigos. Es decir, que hay algún tipo de acción entre las partes. La segunda cosa es que es altamente dinámico. Usualmente cuando decimos que es dinámico, decimos que eh, muchas de las partes que se involucran en la mediación puede ser que sean diplomáticos privados, es decir, que ellos tienen cierta habilidad de hablar de alguna manera, como lo hacemos los abogados, que puede ser técnica, pero no necesariamente bonita. Entonces, decimos dinámico porque a veces hemos tenido mediaciones donde inclusive se llegan a los puños en una sesión y en la siguiente sesión todo está bien, como que si nada pasó. Entonces son altamente dinámicos estos procesos. La tercera cosa es que son estructurados. Y cuando hablamos de que son estructurados, decimos que usualmente en la mediación van a haber sesiones. Es decir, la primera sesión va a ser el 5 de abril del 2022. ¿Ok? Entonces hay una sesión que se estructura y muchas veces decimos exactamente qué es lo que queremos alcanzar en esa sesión. Entonces, en esta sesión lo que queremos alcanzar es decir quiénes son las partes, decir cuáles son los agravios, decir qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer en la primera sesión. En la segunda sesión vamos a hacer tal otra cosa. Entonces, a veces esa estructura, desde un principio nosotros sabemos toda la línea del tiempo, a veces la estructura se va haciendo después de la primera sesión, literalmente todos llevan sus calendarios impresos, es raro que yo vea a alguien que tenga su calendario digital, usualmente llevan a las mediaciones los calendarios impresos y dicen, ok, vos tenés libre tal día, vos tenés libre tal día, y entonces le dicen su señoría o al señor mediador, a la señora mediadora le dicen, su señoría, usted tiene libre en tal día, y entonces disponen que ese día se haga. O sea que es mucho, es bastante diálogo, es bastante conocido que nosotros vamos a llegar a ceder en ciertas cosas, en los días, en las horas, en el lugar, inclusive donde vamos a hacer las cosas, pero es estructurado por el hecho de que tenemos un plan de trabajo, tenemos un calendario, tenemos metas que tenemos que alcanzar. Usualmente el que está a cargo de esa mediación es un neutral, y cuando hablamos de un neutral,
estamos diciendo alguien que no tiene nada que ver con ese tema que estamos tratando. Ellos no tienen nada que ver. Y en muchos sentidos, muchos dicen no tienen nada que ganar. Es decir, que si gana o pierde alguien, ellos no ganan o pierden nada. Entonces, eso es lo que lo hace ser neutral. Y él lo que quiere realmente es resolver ese conflicto emergente. Eso es lo que él quiere resolver, ese neutral. Como les digo, usualmente está basado en el diálogo, está basado en ir y platicar. Y muchas veces yo les digo, la mediación es más o menos como cuando uno es mamá o papá y están los dos niños peleando y usted le dice, fulanito, venga para acá, dígame por qué usted está peleando. Menganito, venga para acá, dígame por qué usted está peleando. Entonces se ponen a hablar los dos y resolvemos la disputa que tenemos, ¿no? Entonces es más o menos así, todos estamos sentados en la misma mesa, hay pastelitos, hay café, usualmente hay galletitas, o sea que todavía no hemos llegado a un lugar donde no podemos dar vuelta atrás. Todavía estamos en un momento en donde todavía podemos ser amigos en esa mediación. Una de las cosas muy importantes acerca de la mediación es que el éxito de una mediación radica muy específicamente en esa primera sesión que nosotros tenemos en la mediación, en donde nosotros definimos qué es lo que nosotros queremos resolver. O sea que ahí es donde vamos a tener el éxito o el fracaso de una mediación. Si no sabemos definir bien qué es lo que vamos a resolver, está bien difícil que resolvamos realmente el problema que tenemos en mano. Es decir, que ese momento de la primera sesión es un momento donde usualmente usted va a ver los mejores abogados que usted pueda tener entrar a esa sesión, porque ellos son los que están definiendo, siempre definen qué es lo que se va a resolver y muchas veces definen cómo va a ser el proceso. Vamos a hacer el calendario de un solo, vamos a hacerlo sesión a sesión, vamos a hacerlo de día, de noche, en la madrugada, vamos a hacerlo, es un conflicto que estamos resolviendo entre Honduras y Guatemala, lo vamos a ir a hacer a Costa Rica. O sea que en esa primera sesión, donde se define qué es lo que vamos a resolver y los parámetros que nosotros vamos a utilizar, es usualmente la más importante de todas. Y les digo usualmente porque a veces ya llegamos al conflicto teniendo ya eso predicho o predestinado. El mediador usualmente puede ser un individuo, es decir, alguien que nosotros confiamos en él, una persona que es considerado conocedor del tema, con mucha influencia, que nos pueda dar una resolución. Es decir, es una persona que tiene cierta altura, cierto rango. Puede ser un académico, puede ser un historiador, puede ser un diplomático, pero usualmente nosotros vemos que son políticos cuando nombramos individuos. Cuando nosotros estamos hablando de individuos que son nombrados como mediadores, estos usualmente son pocos. Cuando decimos que son pocos, estamos hablando de menos del 10%. ¿Quiénes han sido mediadores que son muy reconocidos o fueron muy reconocidos porque ya murió, que eran utilizados bastante para la mediación? Henry Kissinger. Henry Kissinger, que era un alto político en Estados Unidos de América. A él lo llamaban de otras regiones y le decían, vos podés hacer la mediación que nosotros necesitamos en este momento. Entonces, por darles un nombre de alguien que tenía ese respeto internacional, pues que Henry Kissinger, ¿no? Él sí tenía ese respeto internacional y era llamado para ser mediador en muchos de estos diálogos que se daban. Lo segundo que tenemos son estados, es decir, Honduras tiene un problema con Costa Rica y entonces llamamos a un tercero a que sea el que resuelva y ese tercero va a ser un estado. Usualmente cuando decimos va a ser un estado, lo que estamos diciendo es vamos a nombrar al estado de Suiza, al estado de España, al estado de Estados Unidos de América, en los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? Vamos a nombrar a uno y ellos son los que van a definir quién va a ser el mediador. Entonces, digamos que sea una cuestión agrícola, pues el mediador puede ser el secretario de Agricultura. Tal vez en la primera y la segunda sesión va a ser el secretario de Agricultura y en la última sesión, que es donde se va a definir. Pero quizás durante el proceso de la mediación,
ese secretario de Agricultura va a decir, fíjense que no voy a hacer yo la siguiente sesión, sino que voy a mandar al subsecretario de Agricultura. Eso es válido por el hecho de que el que tiene que conocer es el Estado. No necesariamente es una persona humana, sino que es el Estado el que tiene que conocer. Y luego tenemos los organismos internacionales. Y en los organismos internacionales, cuando hacemos mediaciones en ellos, usualmente ya existe algún panel, ya existe un comité, ya existe un consejo que se dedica única y exclusivamente a resolver esos conflictos. Entonces, cuando tenemos eso justamente, es que nosotros decimos que son organizaciones interestatales los que van a resolver. Los que más se utilizan, el 55% de las mediaciones las resuelve un Estado, es decir, un Estado neutral. Ese es el 55% de las mediaciones, eso es lo que resuelve el Estado. Eso es lo que significa 55 más 10 son 65, lo que nos queda son 35, el 35% de las mediaciones las resuelven los organismos interestatales. Cuando ustedes piensan en los organismos interestatales, usualmente piensan OEA, ONU, sí, usualmente en eso pensamos, pero la realidad de las cosas es que dentro de esos organismos hay más organismos interestatales. Entonces, como por ejemplo la WIPO, que es la que se dedica a las cuestiones comerciales, en cuestiones de marcas y patentes, en denominaciones de origen, ellos son los que van a resolver ciertos temas de mediación. Y ellos usualmente son los más conocidos por resolver estos temas de mediación por el hecho de que ellos hacen algo muy especial. Publican el resultado. Imagínense, tenemos el resultado publicado, o sea que no podemos inventar qué es lo que qué es lo que se dijo. Ay, qué bella esa bebé. Irma está bella su bebé. No podemos inventar que la WIPO dijo una cosa que en realidad no dijo. Que en realidad no dijo, sino que... sino que realmente lo que tenemos es un resultado que está publicado que se conoce ante todos los estados. Otra cosa que usualmente me preguntan a mí es qué tipo de temas se miran en una mediación. Pues los tipos de temas que se miran en una mediación, muy interesantemente, el que más se mira son temas de seguridad. Entonces, cuando hablamos de temas de seguridad, puede ser cuestiones de policía, puede ser cuestiones del ejército, puede ser cuestiones de la policía militar, puede ser cuestión de algún rubro que tenga que ver con la seguridad estatal. Eso es el que más se mira, ese es el 32% de los casos, son cuestiones de seguridad. Luego le siguen cuestiones territoriales que se separan por un hecho muy específico, porque dicen que a veces las cuestiones territoriales no necesariamente involucraron un ejército, no necesariamente involucraron una naval, una fuerza aérea, una fuerza del ejército, una fuerza armada, sino que en realidad puede ser otro tipo de debate, como por ejemplo la Isla del Conejo. Pues ahí no ha habido ninguna guerra, ¿sí? Ahí no ha habido hombres muertos, ahí no ha habido bombas que hemos tirado, pero es una cuestión territorial, ¿sí? Entonces, el 28% de estos conflictos que quieren resolver por medio de una mediación son cuestiones territoriales. Luego de eso, vemos algo bien interesante, el 20% de estos conflictos que quieren resolver son cuestiones culturales o étnicas. Es decir, cuestiones en donde, que sucede también en América Latina, tenemos, por ejemplo, en Honduras meramente la mosquitia. La mosquitia está en Honduras, pero ¿dónde más está la mosquitia? ¿Dónde más están los misquitos? ¿O solo en Honduras están? ¿Quién me quiere decir? Nicaragua también. En Nicaragua, ¿sí? Entonces los misquitos viven en una tierra que ellos dicen que es la mosquitia, pero en realidad eso está dentro de Honduras y está dentro de Nicaragua. Y eso puede causar un conflicto entre Honduras y Nicaragua, es decir, dónde empezamos, dónde terminamos. Usualmente tenemos muchos conflictos en lugares donde no se ha determinado de una manera tajante dónde está la frontera. Entonces, cuestiones étnicas y cuestiones culturales influyen bastante en cuestiones que tenemos que definir, inclusive en cuestiones que parecieran sencillas como ¿de dónde es la pupusa? Abogada. ¿De dónde es el pisco? Dígame. Sí, es que en realidad que nosotros consideramos como la mosquitia, pero ahí hay varias etnias, están de los que más son los tahuancas.
Sí. Los tawacas tienen una presencia bastante importante ahí, ¿verdad? Entonces, cuestiones culturales o étnicas de quién es el que tiene la habilidad de poder decir la punta es nuestra. Sí, o sea, Honduras siempre ha dicho que la punta es de Honduras, pero en realidad la punta es de los garífunas. Y los garífunas no solo están en Honduras, los garífunas están en Guatemala, los garífunas están en Honduras y los garífunas están en Nicaragua. Entonces, eso puede causar un conflicto. Entonces, cuando ustedes piensen en conflicto, no quiero que única y exclusivamente piensen en ese momento de la guerra, ¿sí? Ese es un conflicto y es el más difícil de resolver porque hay gente que muere en esos conflictos. Pero a veces el conflicto puede ser tan sencillo como ¿de dónde es la pupusa? ¿De dónde es la punta? ¿Quién fue el que primero produjo el cacao para consumo humano? O sea, todas esas preguntas que nos tenemos. Por eso nosotros decimos que cuando damos una mediación no necesariamente tiene que ser un abogado el mediador, porque puede ser un historiador el que tenga esa respuesta, o puede ser el jefe de una de estas etnias el que pueda tener esa respuesta, o una de estas naciones el que pueda tener esta respuesta. Entonces, hay que mantener esa mente amplia acerca de esa mediación, pero sí obviamente nos involucramos los abogados, especialmente cuando estamos estructurando ese proceso. Sí, cuando estamos en cuál va a ser el día, cuál va a ser la hora, qué reglas vamos a usar. ¿Vamos a usar reglas parlamentarias o vamos a usar reglas procesales? O sea, todas esas preguntas usualmente somos los abogados los que las resolvemos. Luego de eso tenemos un porcentaje menos del 10%, que si no me equivoco es el 8%, que son problemas que surgen bastante entre Europa y África. Ahí es donde usualmente surgen, que son problemas de colonias y excolonias. ¿Por qué usualmente en África? Porque en América Latina no es como que hemos tenido, para empezar, éxito. Y tampoco es como que hemos tenido personas que han querido luchar por la repatriación de ciertas cosas que siguen estando en España, que son nuestras. En el caso de Brasil, que siguen estando en Portugal, que son de Brasil. No tenemos ese interés, diría yo, de regresar, por ejemplo, estelas mayas que están en España. ¿Sí? Que usted puede ir a un museo en España y ver estelas mayas. Que usted puede ir a un museo en España y usted ve literalmente la recreación de un cuarto de trono que está hecha total y exclusivamente de caoba de Honduras. Ok, entonces no es como que hemos tenido un empuje, no hemos como que hemos tenido un deseo inclusive a nivel de Estado de toda América Latina y de Brasil de querer repatriar todas esas cuestiones, pero África sí, y África sí ha ido a la mediación y ha tenido éxito. En realidad ha tenido éxito porque, dicho sea de paso, no solo estamos hablando de los ingleses, también los daneses estuvieron en África y también los portugueses estuvieron en África. Entonces ellos han ido y han hecho los procesos de mediación, inclusive diciéndoles, no solo es que me lo tenés que regresar, sino que me tenés que montar el museo entero. Dame un museo entero con mis cosas, porque vos te las llevaste y las tuviste más de 200 años, más de 300 años, y ellos le calculan, ¿verdad? ¿Cuándo fue que se llevaron estas estructuras? Y me las tenés que regresar en buenas condiciones, cuidadito y me las vas a venir con desbichinado, ni no, no, no. Así como las tenés en tu museo, así quiero tenerlas yo. Entonces esas cuestiones de las colonias y las excolonias, África sí ha hecho ese empuje cultural, África sí ha hecho ese empuje político, inclusive económico, porque el turismo ahora tiene un componente de ir a ver todas estas estructuras. Entonces tiene también ese componente económico, turístico, y ellos han sabido realmente usar la mediación para esto. ¿Por qué? Porque la mediación no pareciera ser tan áspera como un arbitraje, no pareciera ser tan áspera como un caso legal, ¿no? O sea, es como más bonito. Hey, nos vamos a sentar y vamos a platicar. Sí, vamos a platicar, vamos a ver qué podemos resolver en este caso. Entonces, eso es lo que tenemos en el 8% de los casos. En el 6% de los casos tenemos diferencias ideológicas. Esas usualmente son bien difíciles de poderle dar respuesta. Usualmente estamos hablando también de cuestiones que tienen que ver con la religión, o sea, la religión también es una ideología. Usualmente cuando las personas piensan ideológico, piensan en la política,
pero no, a veces tiene mucho que ver la ideología religiosa en este sentido. Esta mediación se ha utilizado bastante en Palestina, Israel, con los musulmanes, ¿verdad? Con ese conflicto que tenemos, en donde se mete Siria, se mete Egipto, se mete el Líbano, o sea, todos quieren tener un pedazo de Tierra Santa. Hay varios estados que se involucran. Usualmente llamamos a que sea mediador un inglés, porque ellos tuvieron presencia en la Santa Ciudad. A veces llamamos a la Santa Sede, pero obviamente ellos están parcializados porque son católicos, entonces ellos van a estar del lado de los cristianos. Y muchas veces llamamos a los Estados Unidos de América, que usualmente, históricamente, ha estado del lado de Israel. Entonces a ellos los hemos llamado de mediador, pero como ustedes pueden darse cuenta, solo de abrir un libro de historia o ver las noticias, pues se dan cuenta de que no hemos tenido éxito, ¿verdad? Con esas mediaciones. Al menos hemos tratado de hacerlo, ¿no? Tratado de dialogar, pero no hemos tenido éxito. Y luego tenemos una que es la que más se conoce, porque esa es la que sale publicitada, porque esa es la que UNCITRAL publica, esa es la que la WIPO publica, esa es la que varias otras organizaciones, la OMC, por ejemplo, publica. ¿Cuáles son estas? Estas son las cuestiones que tienen que ver con los recursos, ya sean recursos naturales o recursos ya trabajados. En otras palabras, estamos hablando de productos, servicios, marcas, patentes, denominaciones de origen, todas esas cuestiones que son muchas veces, en su gran mayoría de las veces, comerciales. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el 6%, que increíblemente son las que más conocemos. Esas mediaciones son las que más conocemos. Si les interesa el tema, pueden ingresar a la página de la WIPO. La WIPO tiene una página increíble que le va diciendo, este es el tema dentro de los recursos que nosotros hemos resuelto. Estaba una compañía de los Estados Unidos de América, obviamente representada por Estados Unidos, que tenía un problema con Italia por una cuestión de un producto que tenía el mismo nombre. Y entonces querían resolver cómo era que lo iban a usar al ingresar esta compañía a la Unión Europea. Si ya existía esta compañía italiana que estaba produciendo el producto y era conocido en toda la Unión Europea. Y entonces se sentaron y platicaron y tenían representantes de Estados Unidos de América y representantes italianos que representaban los intereses de las compañías, ¿sí? Entonces, obviamente eran dos estados, Estados Unidos e Italia, que se enfrentaban en ese momento. ¿Para qué? Para poder resolver ese problema de esa marca. Y entonces la resolución fue que por un tiempo, bueno, primero averiguar quién fue el que primero registró la marca. Eso fue muy importante, ¿verdad? Que fueron los gringos en este caso. Y luego saber cómo podían hacer para no confundir al consumidor. Pensar que ellos iban a comprar una marca que era italiana, porque obviamente eso era lo que existía en la Unión Europea, siendo en realidad que la marca era gringa. Entonces se dio un resultado de ese diálogo y entonces pues se pudo llegar a un acuerdo que todavía está en fase de cumplimiento, o sea que no se ha cumplido de manera completa, ¿verdad? Tenemos todavía pasos que seguir en esa cuestión de recursos. Entonces esos son los temas que se tocan usualmente y como les digo, la gran mayoría son temas de seguridad y de territorio. Esos son realmente los que más se tocan, pero increíblemente los menos conocidos, pues, por cuestiones que son lógicas. No sería bueno que nos demos cuenta de que hubo, bueno, les voy a poner un ejemplo. Sería bueno que nos demos cuenta que hubo una mediación por la frontera entre Francia y Alemania. Sería bueno que lo sepamos. ¿Qué posición podría tener Italia en eso? ¿Qué posición podría tener Polonia en eso? O sea que son por cuestiones de seguridad nacional que nosotros vamos a la mediación para tratar de resolver el problema sin que otros se den cuenta necesariamente, ¿verdad? Entonces esas son cuestiones que vemos dentro de las mediaciones. Usualmente las mediaciones se dan entre democracias consolidadas con democracias que no están muy consolidadas. Usualmente ese es más del 60% de las mediaciones que hacemos. Por eso es que son cuestiones territoriales y cuestiones de seguridad justamente. Más del 30% son entre no democracias, es decir, entre estados que no son democracias. Y únicamente el 2%, o sea, un mínimo, es entre democracias consolidadas. O sea, entre países que históricamente ya tienen más de 200 años de vivir en democracia.
Entonces, usualmente estos temas que nosotros vemos van a ver que va a haber una democracia con algo que está descomponiéndose dentro de la democracia. Entonces, una de las mediaciones que está en estos momentos, que es muy sonada, es una mediación que se está dando entre Venezuela y Colombia. Muchos dicen esas son dos democracias, pero en realidad nosotros nos damos cuenta de que Venezuela está en una democracia en decadencia. O sea, han tenido el mismo poder ejecutivo y el mismo poder judicial desde 1999. El mismo partido en poder, ni siquiera diferentes facciones del mismo partido, sino que la misma facción dentro del mismo partido ha sido el que ha tenido el poder. Y hemos visto de que hay problemas y lo sabemos por el único hecho de tantos refugiados venezolanos que tenemos. Si las cosas estuvieran bien en Venezuela, no hubieran refugiados venezolanos. Así de sencilla es la cosa. Si las cosas estuvieran tan bien en Honduras, no tendríamos ese montón de migrantes hondureños. Si las cuestiones estuvieran tan bien en Venezuela, no habrían refugiados venezolanos. Así de sencilla es la teoría, ¿no? Atrás de los refugiados y de los migrantes ilegales. Esa es muy sonada, es muy conocida. Hay varias personas que han tratado de intervenir, personas naturales. Ha tratado de intervenir también las Naciones Unidas por medio de su secretario general, por medio del secretario, el nuevo director de la ACNUR, por medio también de la Oficina de Asuntos Legales. O sea que han habido varias personas que han hecho el intento de que tengan un éxito con esta mediación. ¿Y por qué con Colombia? Por algo muy sencillo, porque uno, tienen frontera. Dos, ahí es donde hacen el éxodo masivo los venezolanos, cruzando inclusive un famoso puente que ahorita se me va el nombre, donde duermen en el puente los refugiados, tratando de poder entrar a Colombia desde Venezuela. Y estamos hablando de niños, mujeres embarazadas, ancianos, o sea que no solo estamos hablando de, se ve el que puede, no, se va personas que están en crisis, ¿no? Entonces, eso es bien interesante y como les digo, han habido varios intentos, no solo de varios estados, sino que también de las Naciones Unidas en varias de sus diferentes funciones que ellos han querido realmente hacer esta mediación. Lo último que nos toca por decir en esta cuestión de las mediaciones es quiénes son o cuántas veces dentro del 100%, cuántas de esas mediaciones son utilizadas por Centro y Suramérica. Y solo el 11% de las mediaciones en cuestiones internacionales las hace Centro y Suramérica. En otras palabras, nosotros no somos el grueso de las mediaciones. Inclusive somos el área más pequeña en el 100% del uso de la mediación. O sea, número uno, no nos gusta. Inclusive muchos juristas dicen por el hecho de que la llamamos débil. Por el hecho de que nosotros mismos la hemos llamado débil, es que quizás no la utilicemos. Esa es una de las teorías de los juristas. Otra de las teorías de los juristas es que, pues, América Latina ha tenido problemas en su democracia. Hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido golpes de Estado militar, golpes de Estados técnicos, hemos tenido golpes de Estados políticos. A nivel de toda la región, hemos tenido caudillos que se han quedado tiempos indefinidos en el poder. O sea que hemos tenido ciertos problemas con nuestra democracia. Pero en los años recientes, que es cuando más se ha utilizado la mediación, años recientes estamos hablando 30 años, pues en realidad las democracias se han ido consolidando en América Latina. Entonces está la teoría de, ustedes mismos dijeron que eran débiles y por eso es que ustedes no la usan. Y está la otra teoría de, no, en realidad ustedes no la usan porque solo el 2% de las democracias usan la mediación y ustedes en realidad tienen la cara de la democracia. O sea, ustedes han sido realmente como Centro y Suramérica, sí han tenido esos problemas, pero han sido históricamente democracias. Entonces esa es como la teoría de por qué nosotros no usamos tanto la mediación. A decirles la verdad, yo siento que a veces nosotros hacemos mediaciones no formales, como que no le llamamos mediación, como que no le dejamos saber a la gente que estamos en una mediación. Eso es lo que yo siento, como, venite a tomar un cafecito, vámonos al consulado, vámonos a la embajada, vamos a platicar, no sé qué. O sea que lo hacemos de una manera muy informal. Y quizás por eso es que nosotros no decimos que usamos la mediación, porque no le dejamos a nadie saber qué es mediación. Eso es lo que yo siento realmente, siendo latina, habiendo estado en ese mundo, eso es como lo que yo siento, pero obviamente no es como que tengo documentación que le puedo decir este es el porcentaje, ¿verdad? De cosas que hemos resuelto de esa manera, ni nada de esa naturaleza, ¿verdad? El que más utiliza la mediación es el Medio Oriente.
más del 30% de las mediaciones son en cuestiones del Medio Oriente. Y África y Europa están en el 15% y el resto las hace Asia. O sea que estamos hablando que Asia y el Medio Oriente son los que más la usan, 15 y 15 África y Europa, y nosotros usamos única y exclusivamente el 11% de las mediaciones. Eso es lo que me gusta hablarles acerca de la mediación. Como les digo, nosotros no es como que la utilizamos mucho, pero es importante que sepan que existe. Existen cuestiones internas, existen cuestiones internacionales. O sea que de las dos maneras ustedes la pueden ver. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la mediación, cuáles son sus componentes, cómo llegamos al éxito en ellas. Algo que les quede de duda. Dice Simeón que no. Todo bastante claro, abogada, muy, muy claro. Ah, bueno. Ok, entonces ese sería el segundo gran método autocompositivo. Y les recuerdo que en esta solución alterna, pues los dos somos los que buscamos quién es el que nos puede ayudar. A veces me preguntan a mí, abogada, pero si Colombia fue a Naciones Unidas y les dijo, óiganme, ¿ustedes me pueden ayudar? Sí, quizás ellos fueron los que iniciaron la pregunta, pero Venezuela al final del día tiene que ir y decir, sí, está bien que llegue el ACNUR. O sea que los dos se ponen de acuerdo. Los dos, puede ser que uno sea el que tenga la iniciativa, pero al final del día los dos se ponen de acuerdo con que llegue ese mediador. O sea que no puede ser que Honduras venga y diga, Corte Internacional de Justicia, ustedes ya dieron una sentencia, pueden ustedes venir y que lleguen pues los de la Corte. No, eso no puede suceder. Lo que tiene que suceder es que los dos tienen que realmente dar el ok. Puede ser que ellos ya se pongan de acuerdo desde antes y digan, venimos nosotros dos a pedirle la ayuda a ustedes, que creemos que son los que pueden resolver. Eso puede suceder. O puede suceder que Honduras sea el primero que se acerca y El Salvador sea el que diga que sí, que está bien. O sea que tiene esa chispa, como le dicen muchos de mis colegas, la chispa de la mediación, que es cómo inicia la mediación, pues puede ser que lo tenga uno de los estados o puede ser que los dos lo tengan. O sea que no existe como un requisito de los dos tienen que ir juntos y garritos de la mano y tienen que sentarse y decir, no, sino que puede ser justamente eso. Ahora que nosotros tenemos todas las organizaciones que dependen de Naciones Unidas, sí, no sé si alguna vez ustedes vieron ese pulpo, yo a veces le llamo el pulpo porque tiene tentáculos por todos lados. Obviamente nosotros no lo teníamos hasta después de la Segunda Guerra Mundial y ha ido creciendo, no es como que ha ido reduciéndose, como toda burocracia, va creciendo y creciendo. Las Naciones Unidas ha ido creciendo y pues de vez en cuando nosotros hemos visto que esa chispa a veces la tiene algún director de las Naciones Unidas. Puede ser un director de UNICEF cuando son cuestiones de niños, puede ser un director de ONU Mujeres, que ahorita está la Bachelet muy metida en ese mundo, ¿no? De la cuestión de las mujeres a nivel de Naciones Unidas. Puede ser inclusive un embajador de alto rango que diga, yo veo que algo está pasando, y ellos sean los que tengan la chispa de llamar y decir, óiganme, ustedes quisieran hacer una mediación. O sea que esto ya es una cara nueva que tenemos de la mediación en donde los mismos organismos dicen, quizás necesiten de mi ayuda. O sea que ese quizás necesiten de mi ayuda también está existiendo. Dígame, Orlin. Ahora tengo una consulta. ¿Quiénes pueden ser diplomáticos y cómo son electos esos diplomáticos de nosotros? ¿Cuál es el estudio que tienen ellos? Sí. Ok. Para poder usted entrar al cuerpo diplomático tiene que hacer un examen. Además del examen tiene que presentar su currículum. Y como regla general le piden que hable otro idioma. Eso es como regla general. ¿Pueden haber excepciones? Claro que sí. Claro que sí pueden haber excepciones a la regla. Muchos de nosotros estamos muy agradecidos porque ahora legalmente existe lo que se llama el escalafón diplomático. Eso lo que hace es que le da una serie de requisitos que usted tiene que seguir para poder formar parte de ese escalafón de diplomáticos. Entonces, especialmente si usted quiere ser un diplomático público, no necesariamente si quiere ser un privado en cuestiones de América Latina por regla general. Si quiere ser un diplomático público, usted tiene que ir llenando los requisitos. Si usted quiere hacer su carrera diplomática, usted va a iniciar como tercer secretario.
Esa es su regla general, iniciar como tercer secretario. Así es como se ingresa. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros ingresamos estamos saliendo de nuestra primera carrera. O sea que es como decir nuestro primer trabajo teniendo un título profesional. He visto que hay personas que entran como más de tercer secretario. Sí, sí lo he visto que sucede. ¿Cuándo? Cuando usted ya tiene una carrera de 10 años, 15 años, ya quizás usted sea especializado. Lo veo bastante con los militares para ser attaché militar, por ejemplo. Lo veo bastante con empresarios para ser attaché de negocios. Lo veo también en attachés culturales, en donde usted ya tiene una carrera, ya tiene una empresa, ya ha tenido alguna exposición cultural, como por ejemplo ser el jefe de Orolenca por 20 años, ¿no? O sea que estamos hablando de personas que en realidad ya tienen una carrera consolidada y entonces se le convalidan esos años de experiencia. Obviamente siempre tienen que hacer su examen, siempre tienen que llenar los requisitos, pero ya no tienen que ir empezando desde cero, sino que empiezan ya con lo que ellos pueden traer a la mesa, ¿sí? ¿Cuál es la única cuestión en donde realmente nosotros vemos que se involucra mucho la política? Dicho sea de paso, esto no solo es en Honduras, esto también es en Estados Unidos, esto también es en Rusia, esto también es en China, o sea que no crean que eso solo es a Honduras lo que le sucede. Nosotros vemos que el puesto de canciller y el puesto de embajador, especialmente en lugares estratégicos, los nombra el presidente. O sea, él coge una lista literalmente que él tiene y dice, ok, Simeón Galeano, que sabe hablar español a la perfección, lo vamos a mandar a ser embajador ante la OEA, porque la OEA, no sé si ustedes saben esta parte, la OEA todo es en español, excepto ciertos tratados que hemos negociado en otros idiomas, pero las reuniones, las resoluciones, la gran mayoría de las cosas se hacen en español. Inclusive el representante de Canadá, el representante de Jamaica, el representante de Haití, representante de Estados Unidos de América, hablan español a la perfección. Usualmente son cubanos, los que, bueno, históricamente eran cubanos, americanos, los que iban en representación de Estados Unidos de América, porque obviamente ellos son los que hablan español, ¿verdad? Mexicanos también han mandado, o sea, de descendencia mexicana, pero son personas que hablan español a la perfección, que lo hablan como usted y yo, sí, que no dicen como, yo creo que, no, desde que usted ya tiene ese acento aplazado para ser representante ante la OEA. Entonces vengo yo, soy presidente de Honduras, y digo, Simeón, usted es el que va a ir de representante ante la OEA, y muchos se enojan por eso. Muchos se enojan por eso. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el presidente es el encargado de todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores. Y eso es cierto en Honduras, eso está en el 245 de la Constitución de Honduras, pero eso también es cierto en la gran mayoría de los estados. En la gran mayoría de los estados, el Poder Ejecutivo es el que tiene el poder de realizar todas las relaciones interestatales. Entonces, ese presidente en puestos específicos tiene que tener la confianza absoluta en esas personas que nombra ahí. Entonces, muchas personas se enojan y yo les digo, no, pero es que ustedes lo están viendo desde el punto de vista personal. Mírenlo desde el punto de vista de que esta es una persona que el presidente puede coger el teléfono y decirle, Simeón, yo necesito que vos mañana en la reunión digas esto y esto y esto y esto, y lo digas en ese orden y con la entonación que te acabo de dar. ¿Listo? Y Simeón tiene que decirle, sí, presidente. Y el día siguiente tiene que llegar y decir esto y esto y esto. De esa manera, sin cambiarle, sin quitarle, sin ponerle, sin nada. De esa misma manera. Y para yo poder tener esa fe, para yo poder tener esa confianza en esa persona, en reuniones que a veces no quedan ni siquiera grabadas, pues tiene que ser alguien que yo en realidad puedo confiar en esa persona. Entonces, eso lo vemos en Estados Unidos, eso lo vemos en Rusia, eso lo vemos en Francia, que son muy conocidos por su cuerpo diplomático, también en Francia. El embajador ante la ONU, el embajador ante la Unión Europea, usualmente son puestos políticos, no son puestos de escalafón. Y obviamente el canciller, ese puesto político. Pero usualmente los estados que tienen la mayor, podríamos decir el mayor éxito a nivel interestatal en sus relaciones diplomáticas, son estados que tienen un escalafón, que tienen carreras diplomáticas, que las han respetado y que la gran mayoría
de los nombramientos son nombramientos de un cuerpo diplomático profesional, que tienen esa exposición profesional, que tienen, bueno, entrenamientos en Estados Unidos, por darles un ejemplo, todo el cuerpo diplomático tiene ciertas horas de requisito que tienen que llenar de entrenamiento todos los años en su área, pero tienen que llenar ese requisito. Y a veces la gente me dice, ay, ¿qué tan importantes serán 12 horas para un attaché cultural? Ok, quiero que se imagine que de su año laboral usted tiene que separar 12 horas, que no las puede hacer todas el mismo día ni la misma semana, en donde usted tiene que ir a una clase que tenga que ver con lo que usted hace. Entonces, de attaché cultural, usted tiene que ir, por ejemplo, a catar café y tiene que llevar su certificado y lo tiene que presentar ante Cancillería, que es conocido como el Departamento de Estado, de que usted pasó 2 horas catando café, que usted pasó 2 horas averiguando acerca de las danzas de los americanos afrodescendientes. Ok, entonces no es tan fácil como pareciera poder llenar el requisito de las 12 horas. O sea que tienen esos requisitos que tienen que cumplir. O sea que son personas que están en constante entrenamiento, que ya tienen un know-how, un saber cómo hacerlo, que ya saben cómo funciona Cancillería, que saben dónde acudir en un momento de problemas, que saben qué hacer en esas circunstancias. Dígame, Orlin. Sí, la pregunta, abogada, es por, no sé si fue en la ONU o en la OEA que tuvimos una reunión y una, no sé si era embajadora de Venezuela que trapeó con nuestra embajadora. Bueno, no había ni dónde poner la cara a ella, pues, pero, o sea, le digo por la capacidad de ella, pues, que porque todos los que estaban representando a todos sus países, me imagino que eran personas capaces y que ellos dominaban el tema. Entonces, ella se vio muy mal, pues, entonces por eso le pregunto, ¿cuál es el camino para poder llegar a ser un diplomático, pues, como ella? Ok, en ese caso fue la canciller de Venezuela, sé exactamente de lo que me está hablando. Fue la canciller de Venezuela en su última actuación como canciller, un puesto político, que se enfrentó ante la canciller, la secretaria de Estado en el despacho de Relaciones Internacionales de Honduras. Fue entre 2 cancilleres, son puestos políticos, como le estaba comentando. Se vio muy mal Honduras por el hecho de que ella dijo que los datos que estaba citando, que eran datos de las Naciones Unidas, eran falsos. Ahí fue sinceramente se los digo, eso fue terrible. Yo que estoy metida en ese mundo, recuerdo que eso fue un sábado, lo recuerdo perfectamente bien, porque usualmente yo pongo mi celular en vibrador. Y ese día estaba mi celular en el podio y empezó a vibrar todo el podio de tantos mensajes que me estaban cayendo. Y les dije, no, disculpen un momento, muchachos, tengo que ver qué es lo que está pasando. Recuerdo, pero a perfección que eso sucedió. Y ojalá hubiera sido en mi clase de Derecho Internacional porque lo hubiera metido más al tema, pero fue en mi clase de Civil 1 que me pasó eso, cuando fue que se dio ese problema. Entonces sí, fue entre 2 cancilleres. Esa fue la última actuación que hizo la canciller de Venezuela. La canciller de Honduras sí se quedó en su puesto vamos a ver, creo que fue 1 año completo más que se quedó más en su puesto. Y luego fue reasignada a ser embajadora de Honduras ante los Estados Unidos de América y ahorita está de embajadora de Honduras ante España. Así que, puestos políticos, señores. Ahí es donde usted ve la diferencia entre un puesto político y un puesto que no tiene la dimensión política. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase. Los miro mañana para que hablemos acerca de la conciliación. Así que los espero mañana en clase. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada. Yo,